una de nuestras vías romanas más emblemáticas, el Camín Real de la Mesa. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Antes de que los romanos abrieran por aquí su vía, ya había un camino. El nombre de la mesa viene porque Pelayo, pues eso, se puso la mesa puesta. Parecía más complicado desde abajo, pero estoy hablando mucho, igual no sé pasar de aquí. Y aquí, A ver. un salto de Rebecu. ¡Opa! ¿Viste los alimoches? ¿Dónde están? Una parejina, míralos ahí abajo. Ah, sí. Y ahora os volvisteis con una mano delante y otra atrás. Dijisteis, dejamos el curro y nos volvemos para Asturias, que es lo que queremos. Sanguijuelas minúsculas. ¿Nunca se te pegó ninguna sanguijuela cuando era pequeñita? Oye, documento de primer orden. Pocas esto, veces ¿eh? poder esto. Por solo ver estas cosines ya merece la pena salir. El abrazo de Vega. Bueno, rapaz. Ponte cómoda. La aventura está en tu casa. Aquí comienza... ¡Mochileros! ¡Mochileros! Mucho antes de que los romanos conquistaran la tierra de los Astures, el Camín de la Mesa ya era vía transitada. Dicen que por aquí intentó escapar Munuza de las acometidas del rey Pelayo allá por el siglo VIII. Hoy vamos a cargar nuestra mochila de historia por una de nuestras vías romanas más emblemáticas, el Camín Real de la Mesa. Estamos en la Braña de Tuiza, en el concello de Berga, que no hay que confundir con la Tuiza abajo, Tuiza arriba del concello de Chena. Y eso me recuerda a una historia que contaba un rapaz que conozco yo, Pingüi, que la contaba otro amigo mío para hacerlo rabiar. Que este amigo mío, la abuela era de Tuiza, bueno, del Kempu, que está al lado de Tuiza. Y este rapaz contaba que los tuisos, que eran la tribu que habitaban aquella zona, fueron los que les enseñaron el paso a través de la cordillera a los romanos. Y el chaval rabiaba. La realidad podría haber sido que los tuisos eran los de esta Braña de Tuiza, porque los romanos entraron por la ruta que vamos a seguir hoy. Tenemos un par de abejorros aquí currando, bien tempranín, libando en las flores de la zarzamora. Moras para hacer licor, mermelada o simplemente para comerles, nunca bajo el sol, que si no nos puede dar cagalera. Estoy ortigándome, no pasa nada, llevo uno para el reuma. En este caso nunca os fijáis porque esta pobre planta tiene la desgracia de tener pinchos y tener muy mala fama, entonces nos quedáis con la florina. La ruta que vamos a seguir hoy transita en parte por el Parque Natural de Ubiñas La Mesa, y cada vez que nos acercamos a un parque natural hay que tener en cuenta que hay unas normas, porque esto es un espacio protegido. De aquí no nos podemos llevar ni una piedra, ni una flor, hay que respetarlo todo y dejarlo como está. Parte de lo que se protege en la mayor parte de los parques naturales asturianos no es solo el paisaje, sino el modo de vida. El pastoreo de tantos años, que desde el Neolítico se realiza por estas zonas y que de alguna forma es lo que ha conformado el paisaje que tenemos hoy en día. De Berga hay un concello que ya hemos visitado unas cuantas veces. De hecho, vamos a empezar por el sur. Ya estuvimos en el Puerto Ventana el día que subimos a los Huertos del Diablo. Hicimos ruta a caballo con Paco, por aquí por San Salvador. En Les Navarieres, con Álvaro. Estuvimos en la Peña Micho, con Sira. Y en lo alto del todo, en el Pico Caldobeiro, ahí acabamos con Verónica, nuestra campeona de las carreras de montaña. Todavía me encuentro gente que me dice: oye, Camilín, tienes que venir más por mi pueblo. Digo, ¿pero de qué pueblo y es tú? No, yo soy de Teberga, me cago en la mar, si no fuimos pocas veces. El puerto de San Lorenzo y uno de los pasos naturales entre Somieu y Teberga, a través del cual pasa una carretera que alguna vez fue etapa de la Vuelta Ciclista. De hecho, en los últimos 6 kilómetros hay rampas hasta del 11%. ¿Quién era San Lorenzo? San Lorenzo fue un santo que murió a la parrilla. San Lorenzo también, el San Lorenzo del Escorial. Y el tercero, el San Lorenzo de Almagro, el mejor equipo de fútbol de los años 40 y en el que militó Isidoro Lángara, que fue pichichi en la Liga Argentina, en la Mexicana y en la Española, algo que no se volvería a repetir hasta años más tarde. Van Nistelrooy, pichichi en la inglesa, la holandesa y la española. Y ahora vamos a conocer al que va a ser nuestro acompañante en el día de hoy. Un rapaz que después de andar años viviendo por tierras foriates, decidió dejarlo todo para volver a la tierra que ama. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Pues hoy vamos a caminar por una tierra que probablemente no te recuerde nada a todos esos años que estuviste fuera. Seguramente.
Seguramente. ¿Echamos ya para adelante? ¿Oye, mucho subir o para bajar? ¿Dónde me mandas? Estoy como una cosa así, perdiendo altura, Perfecto. Hala, venga, vamos. Notarás la brisa ahí detrás. Sí, pero dentro de 5 minutos, toda la ropa fuera. Y es que en los puertos, así los collaos como en San Lorenzo, y donde más brisa hay, siempre, y a veces más, bueno, casi siempre más, incluso que en la cima. Y aquí ya ves, en unos metros ya empezamos a notar que no pega la brisa. Hoy va a pegar a Lorenzo duro. Sí, ¿echaste crema? ¿Echaste bien de crema? Bueno, sí, ya vengo bien entafarrado. Y además traigo agua también bastante. Que aunque podamos encontrar alguna fuente por ahí, en días como hoy que sabemos que va a cascar duro... Sí, hay que salir con traer todo lo que agua. se pueda. Sí, yo voy a ir hidratándome así de vez en cuando, ¿eh? Hombre, hay que ver, cada 15 o 20 minutinos hay que dar un sorbín, ¿eh? Hidratarse y mineralizarse. También. Lo decía Super Ratón. ¿Y ahora qué? No drenan, no ponen para drenar. Pues ahora habrá que ir... No, hay que meterse por aquí. Tira para allá. ¿Por dónde? No, yo por ahí no. Tú entras, esos son arenas movedizas, ¿Sí? te va a devorar. Oye, mira qué gochadona. Allí como una mousse de chocolate que apetece meter la cucharona allí para adentro. Espera, mira, aquí hay una piedruca, una dosis. ¡Hala! No tiene que ser rápido. El que mete eso. ahí. Mira, pusiéndonos la banqueta para que nos entramos aquí a tomar algo. Para una mesa. Saca ahí el whisky chelly. Estoy un poquitín a imitación de los miliarios romanos que había a lo largo del camín real de la mesa. Por marcar la distancia. Fíjate qué líquen más guapo. Parecen como nidinos de pasarinos, ¿eh? ¿A que sí, perdeñeros? Los líquenes indican que la atmósfera está limpia. El hecho de que haya líquenes colgando de esta espinera tan guapa... Hombre, si no está limpia aquí arriba. Sí, Si no está... Bueno, sorprendes en algunos sitios. Hay por baixo los valles y cerca de las ciudades que encuentras arbolucos con líquenes, ¿eh? Mira, esto ya floreció y dentro de poco estos serán unos valles colorados muy guapes. ¿Para los osos? Bueno, yo no sé si el oso come la valla de espinera, pero seguro que... Venenosos esos son, ¿no? No creo. Bueno, para nosotros yo nunca les comí. Pero seguro que los mores que van a salir por ahí no va a dejar ni una. Mira, por ahí del bosque sí que tenemos ahí enfrente. Sí. Por ahí se ve la pista. De ahí bien el camín de la mesa de Piedrasueves, que estaría ahí a la vuelta de la esquina. ¿No ves esos prados que hay ahí? Pues ahí el camín pega un quiebro a la izquierda y sobre esta Piedrasueves. Y la peña que se ve al fondo a la izquierda, esa ya peña, el Pico Michu. Ese era un lugar de culto anterior a que llegaran los romanos. Ahí hay túmulos, tumbas neolíticas. Y por eso pusieron ellos ahí el altar a Júpiter. Ahí subimos con una rapazuca, con Sira, que de aquí ya tenía 11 años, ahora será ya una moza hecha y derecha. ¿Y hasta allá arriba? Una moza con sangre ganadera, ella... Yo llevo 1 kilómetro caminando, estoy reventado y llevas una rapacera Ella hasta subió hasta allá arriba, sí. Y después cuando bajamos fueron a buscarnos en un 4x4 y cuando bajábamos nada más montarse ya se durmió la prove ahí. A mi tía tiene ahora 6 añinos y cuando nada más subí en el coche, da igual, vamos a la playa, vamos a la piscina, vamos a donde sea, y él subís en el coche, dice, papá, y el viaje muy largo, da igual lo que diga, al minuto doy la vuelta y está frita ya. Joder, soy una gozada. No, la verdad que para viajar... Vamos a intentar grabar una mariposa blanca pero guapa. ¿Tú sabes la cantidad Está lleno de ellas ahora. de mariposas diferentes que tenemos en Asturias? Hay muchísimas. No me digas que es un especialista también de mariposas. No, qué va, no tengo ni idea. La mariposa ves la de lejos y muy guapa, pero cuando la ves de cerca, bueno, y más fea que echan cargo. Mira, ahí baja un ciclista a toda leche. ¡Buah! ¿Vístelo? Tiene que ser guapo bajar eso, ¿eh? De este lado, del lado somedano. Los rampes son muchísimo más fuertes. Si subieran a los de la Vuelta Ciclista por aquí, llegaban a San Lorenzo... ¡buah! Bueno, pero las de la Vuelta Ciclista todavía os queda la Ferrapona. Sí, pero esta subida, desde la Riera, desde abajo, en Somiedo, abajo del río Pigüeña, subir... Aquí hay unos tramos, sí, unos rampes... Pero vas pindia también, ¿no? Pero así, ¿eh? Ocurre lo mismo en la Cobertoria. Del lado quirosano, y es muy llevadero. Son 12 o 13 kilómetros de puerto y muy llevadero, pero hay amigos... Y por el otro, en 5 subeslo todo. Subes desde la Pola, ahí en Armay por ahí, hay unos rampes del 11, del no sé cuánto. Y una cosa curiosa de la Cobertoria, y es que en la Cobertoria no hay cobertoria. Eso sábelo muy bien nuestro cámara Vicín, porque estuvo allí grabando con Bertol Folixeru la de Prau y Agüezos. Esto sí es un miliario a imitación de los de antes. Mejor imitación que el de antes, ¿eh? Bueno, yo creo que los romanos ya eran más curiosos que esto. Tú sabes que los romanos, cuando hacían un miliario, lo primero que ponían arriba era el nombre y el título completo del emperador. Bueno, aquí pon Camín Real, vale. Suficiente. Sí. Luego ponía la distancia que había, normalmente hasta Roma o hasta la ciudad más importante, más cercana. Y luego, en el último, abajo del todo, ponían
el nombre del gobernador o de la persona que encargó la obra. Ajá. Y luego al final podían poner también si era pues un milario nuevo o uno reparado. Bueno, aquí no pone el gobernador quién encargó la obra, y eso que en este país somos muy amigos de eso. Préstanos por la vida. Bueno, a mí no, porque nunca abrí caminos. De este camino lo inauguró no sé qué alcalde en la época que gobernaba no sé quién, bajo el reinado de no sé cuánto. Ninguno picó piedra ni puso una losa, pero figuren ahí. Bueno, tú sabes que hay diferentes nombres del Camín Real de la Mesa, ¿no? Porque puede ser desde el Camín Real de la Mesa, Camín Real. Yo he escuchado alguna vez también que puede ser Camín Real de Extremadura, porque no deja de ser la continuación de la Vía de la Plata, que va desde Mérida a Astorga, y que luego Astorga lo unía con lo que era antes capital de Asturias, que era Lugo de Llanera. Y uno que siempre me hizo a mí mucha gracia, que era el Camín del Moro. El moro ese era Munuza. El mismo, me parece. Sí, Munuza estaba casado con la hermana de Pelayo. Hay que jorobarse, ¿eh? Mira, echólo a Pedraes. Sí, echólo a Pedraes, y después de ahí por arriba y por abajo hasta en el carnet de identidad, dicen que Pelayo montó una mesa por ahí con manteles, ¿cómo es? Otra de las leyendas también es que, bueno, el nombre de la mesa viene porque Pelayo, pues eso, se puso la mesa puesta a degustar las viandas por echar aquí a Munuza Pedraes. Por echar al cuñado. Tú mira cómo fue, que al cuñado ganó en la batalla de Covadonga, y bueno, los musulmanes, en lugar de salir por picos de Europa, para que veas la importancia que tiene el Camín Real de la Mesa, bueno, vinieron hasta aquí para poder, o al menos intentar escapar. La idea era que Munuza se retiraba a su cuartel, porque él tenía en Gijón, tenía alojamiento gratis, el Munuza. Él allí tenía su cuartelillo. Pero aún así, Pelayo, que era muy testarudo, fue por él. Y entonces dijo, ¿dónde voy? Voy para Grau. ¿Y de Grau para dónde? Y pues Camín de la Mesa para arriba. ¿Y eso dónde lo leíste tú? Eso leílo en un cómic. Ah, bueno, vale. Un cómic del TVO de los años 70. Si lo leíste ahí, no puedo decir nada, Sí, no puedo rebatirlo. era la verdad oficial de aquella época. Pero allí es verdad, lo que nunca nos había encantado, que la hermana Pelayo estaba casada con un moro. Decía Jovellanos que aquí en el Camín había una capillina dedicada a la Virgen de la Mesa. Que puede ser uno de los motivos también, ¿no?, del Sí. nombre del Camín. Y de aquella fue cuando se comenzó con el proyecto de abrir una carretera a Castilla siguiendo este camino. Que sabes que al final fue un proyecto que no se pudo llevar a cabo, bueno, por la altitud que tiene esto, que al final prácticamente 6 meses al año está nevado, y al final optaron por la vía de Pajares, Sí, que por está a Pallares. menor altitud, y bueno, por lo menos allí posiblemente sean 2 o 3 meses que no pudieran pasar, no como aquí. El trazado ya es muchísimo más cómodo el de este camino, pero claro, los 400 metros de diferencia que hay entre los 1700 y los 1300, 1700 de la Mesa, 1300 de Pajares, y lo que decantó El tirar por Pajares. el tirar por Pajares. Antes de que los romanos abrieran por aquí su vía, ya había un camino, había una vía pecuaria de ganado que utilizaron los pastores neolíticos y después los astures. Roma invadió la península ibérica, Hispania, durante el siglo II, ¿no?, antes de Cristo. Pero no lo conquistó todo, dejó esta franja del norte, pues porque no le interesaba probablemente. Bueno, porque no podían entrar. Es que entrar aquí en Asturias no es tan fácil, ¿eh? Bueno, no era fácil, más por el tema orográfico que otra cosa, porque los romanos eran una máquina de guerrear. Los tipos tenían todo organizado, y frente al individualismo del guerrero astur, pues ahí estaba su maquinaria bélica, en formación, pum, pum, y decían, sí, venid chatinos pegando voces y gritos, que nosotros estamos aquí esperándoos con los escudos. Mejor decir que los dejamos entrar, no vaya a ser reconocer que los asturianos perdimos alguna que otra batalla, Vale, y un muy poco bien. doloroso. Pues los dejamos entrar. La cuestión es que Augusto, allá por el año 20 a.C., 20 y pico a.C., dijo, vamos a invadir ese territorio. ¿Por qué? La razón principal era porque quería invadir Germania Magna. Necesitaba controlar toda la costa de la península, toda la zona de lo que era la Galia, para entrar en Germania, transportando sus tropas, ¿no? La forma de controlar la costa era controlar el territorio. Si no controlaba el territorio, que era Asturias, Cantabria, lo que hoy en día conocemos como Asturias y Cantabria, era muy difícil mantener puertos estables en la costa. Entonces abrieron 2 vías principales en Asturias. La Carisa, que ya es la que baja Y esta. desde la Cochapropinde a Carabanzo, y de ahí a Xixón, que era Gigia, que era uno de sus puertos, y esta, que penetraba al corazón del territorio, en Grau, y de ahí saldrían por el Nalón a San Esteban de Pravia. Bueno, ya aprovecharon luego ya y se quedaron y comenzaron a explotar las minas de oro, ¿no? Sí, porque esos no daban puntadas sin hilo. Mira qué bloque para hacer boulder. ¿Y eso qué ye? ¿Eso de boulder? Boulder. Eso es un tipo de escalada. En vías muy cortas, pero muy explosivas. ¿Sabes? ¿No ves que está extraplomado?
Pues eso, claro, y es muy duro para subir. Tú que eres un experto, ¿no te animas? Un par de metrinos para demostrarnos un poco lo que vales. Nah, te llevo así algo de extralastre últimamente. No te llevo por muchas Hay que cosas. bajarlo, hay que bajarlo. No, pero la escalada no adelgaza. Venga, tira, vamos allá. ¿Qué quieres, hacer un poco el, Sí, hombre. el canelo? Hazme una lección magistral. Parecía más complicado desde abajo, pero estoy hablando mucho, ¿eh? Igual no sé pasar de aquí. ¿No ves que esto tira para afuera? Yo tengo un poco vértigo, ¿cómo lo ves para subirme yo? No, esto no es muy alto. Lo que hay que hacer es encontrar un sitio donde poner las manos. Esto ya es relativamente fácil, ¿eh? Cago en mi manto. Estoy en todo. ¿Un poco del culo o qué? Líquen. No, ya está. Ay. Bueno, pues ya llegué aquí. Está bien, ¿no? ¿Puedo bajar? Ahí voy, Camilo. Tú acógete, no, eso, tú mira a ver si... Esto tiene pinta de eso tiene que soltar, estar seguro, ¿eh? A ver. Porque esto lleva voy a enseñarte la técnica. Sí, la técnica del Bien. almendruco. No, venga, No, no. aquí no subo ya, Camilo. Ahí rompiste. Sí, ¿No lo visteis? rompí pantalón. Hizo crack. A ver, pues tirado. Hala. Tampoco. Yo para arriba no tiro. Que eso sí que se ve más chungo. Te voy a meter un sapiazo aquí en algún sitio por andar haciendo el canelo. Ayúdate. No. Ir bajando los pinreles. Poco a poco. La gente ya me lo ha dicho. Camilín, estás comiendo mucho. Si te contara. ¿Qué que está todo tan bueno? ¿Qué flores son esas, Camilo? Esto es un brezo. Mira qué guapo es, ahí flotando. Y este que tenemos aquí arriba es la boecia cantábrica. Y el brezo así que es más fácil de diferenciar, porque los demás son todos de florines pequeñines y así como muy parecidos, pero este el que les tiene así como de campanina y es muy típico de terreno así ácido, cuarcítico, como en el que vamos. Mira qué guapina la fuente. Y estaba mirando a ver si había tritones, pero Renacuajos nada más. lo que hay son renacuajos, sí. Mira, hay un renacuajo, otro más por ahí. Estos serán ranes o sapos cuando llegue el día. Es y el pueblo de Orderías, o Orderías. Es la carreterina que baja hasta la Riera, abajo en el valle. Yo a veces paso y veo gente donde la capillina que hay, que creo que es de la Virgen de las Angustias, veo gente con prismáticos y telescopios para observar osos. Últimamente empieza a tener cierta incidencia el turismo de observación de osos, ¿no? Y en esas peñas de enfrente a veces se ven la hembra con los esbardos. Hay una época durante la cual la hembra está con los esbardos siempre en el mismo sitio, a última hora del día y a primera hora del día. Entonces la gente sabe dónde los van a ver y están ya abajo en el pueblín con los telescopios y los ven por allí retozar los esbardos. Tú, aparte de los osos de la senda al oso, ¿tuviste alguna oportunidad de verlos en plena naturaleza? Yo los vi en Quirós. Conozco muy poca gente que se haya encontrado un oso así de cerca para verlo. Porque lo que no hay que hacer es correr, ¿no? No, los osos en general salen corriendo a ellos, porque lleva un animal más bien tímido y como les dimos mucha caña durante mucho tiempo, Tienen miedo ya. pues bueno, Bueno, están empezando a perderlo, pero sí, siguen teniendo. bueno, este año ya dicen que hay bastantes más que otros años. Año tras año se va incrementando la población, sí. Bueno, ¿verdad? anda. Violetinas, ¿viste qué guapes son? ¿Y los otros pequeñines? Esto es galio, me parece. Este pequeñín, mira esta. Más tiene una hormiguca. Eso ya es galio. Esto en picos de Europa está como más apretadino. Es de la familia de los pensamientos. Que por cierto, los pensamientos, los pétalos, cómense. Esta ruta ya es muy recomendable para hacerla con críos. ¿Tú sales con la guaja? Sí, pero yo muy vaga, y el problema que tengo. Pero mira, una rutina como esta, yo creo que sigo me entera, ¿no? Pero aparte, Por lo menos llegar hasta la Fuente del Camín. sí, hombre, y una ruta muy familiar, y con críos de todas las edades. Bueno, pienso que no tiene mucha pendiente, y lo más importante para mí, que ya no tienes peligro de que el crío se te vaya, ¿no? Vas a otros sitios que tienes el barranco al lado. ¿Ya? Yo con los míos, lo que hago es llevarlos a un prado por ahí y que esparan. Bueno, o sí. por un camino, ¿sabes? Pensar que esto en su momento fue una vía romana, Sí, a ver ahora por dónde pasamos. con los piedrines puestos todos en su sitio, con canales de drenaje. Y mira ahora cómo está. Claro, es que son 2000 años después. Mira donde hay un afloramiento una surgencia de aguas ferruginosas. ¿Viste el color que tiene? Sí. El agua que ya es colorado. Eso Esto es viene porque arriba. tiene... Eso de ahí. Sí, pero que viene de arriba Sale por ahí. Eso es porque tiene un fierro. Eso sabe mal, pero debe valer para muchas cosas. Mira. Cuando se te oxiden las articulaciones, tomes de eso. ¡Epa! Lo quitas. Aquí cierras, ¿eh? Aquí una patuca para el otro lado. No, mejor por aquí. Ten cuidado, Miguel, que esto... Y aquí... A ver. Un salto de rebeco. ¡Epa! Yo creo que ya mejor por aquí. Sí. Tira por ahí. Agárrate ahí a la grucia. Me cago en- Ahí, bien. Estamos arriesgando aquí... Esto no estaba... Los zapatos. No estaba planificado, ¿eh? No. Cachis en 10.
¡Hala! Miguel pasó, voy yo ahora detrás. ¡Épale! ¡Ey, cuidado que estoy eco ya! ¡Ay! Voy a meter la pata a uno de los dos. ¡Uy, qué va! ¡Ay! Pues no hundí. El único sitio duro que voy a dar dentro del barrizal. Sí, esa suerte. Bueno, esto me van a ver los del parque. Voy a ponerlo ahí. Los restos de una merienda. Pajarín por aquí, miruella. No sé, nachobuca. Porque como son plumes oscures, negres, yo creo que hay una miruella. Bajó el halcón ahí, el ferre. Lo pilló y lo desplumó aquí. Porque raposos puede haber por aquí también, ¿no? Sí, también hay raposos por aquí. Incluso algún mustélido que lo haya pillado desprevenido. Desplumólo aquí, pero lo llevó a comer a otro sitio, porque no hay restos de huesos ni de nada. Los romanos a la hora de hacer vías y cosas así se guiaban por un libro. Hacían lo igual en todos los sitios. Con la medida tal, con pam, pim, pum, no se andaban con rollos de aquí, vamos a hacer una caleyuca o tal. No. Sin chapuces, ¿eh? Sin chapuces, oye. Y después duró. De hecho, fueron las vías que utilizaron los musulmanes para conquistar toda la península. Claro, la conquista fue muy rápida, en 3 o 4 años, precisamente porque tenían la autopista a montar. A la hora de licitar, lo que hacía Roma era llamaba al arquitecto y le pedía un presupuesto. El tipo daba una estimación, ¿no? Esto va a salir por tanto. Y dejaba sus propiedades en depósito. Como hoy en día, igual que hoy en día. Si al final, oye, salía la obra por lo que había dicho, le rendían honores y le daban tierras. Si costaba hasta una cuarta parte más de lo estipulado, pues lo cubría el Estado, como ahora. Pero si pasaba de la cuarta parte del presupuesto, entonces tiraban de las propiedades del arquitecto, igualico que ahora. Mira, ¿ves las antenas aquí desde ahí arriba? ¿Eso qué es? Eso y el Gamoniteiro. Todo eso y la Sierra Laramo, todo lo que se ve al fondo. Sierra Laramo. Sin embargo, esta peñona que hay aquí a la derecha, esto ya es obvia. De aquí para la derecha ya todo es obvia. Y ahí mismo, ahí abajo, ahí estaría San Martín. Todo eso de ahí llega Concello de Berga. Somío donde estamos y en breve vamos a tocar ya el de Belmonte. ¿Tú dónde yes? Hombre, yo considero de la Felguera. Pero yes de la Felguera. Viví tiempo en la Felguera. Yo lo único que desde crío, bueno, mi padre tenía siempre trabajos era ingeniero y tenía trabajos por obra. Y yo prácticamente desde que nací, pues primero viví unos años en Sotrondio, luego nos fuimos a Castellón, luego nos fuimos a La Coruña, luego volvíamos a Sotrondio, luego nos íbamos a Huelva. Y bueno, hasta que un día ya mi madre dijo... Se acabó. ¿Y salías por ahí al monte y esas cosas? Hombre, la verdad que al monte de chavalete no mucho. Hombre. Siempre me gustó el deporte, porque siempre toda la vida jugué a fútbol. Fui una de esas muchas promesas que quedó por el camino. ¿No cuajó? No, bueno, yo al final, con 16, 17 años, que a lo mejor era cuando tenía que dar despuntar, pues bueno, fue un poco, ya me estanqué y luego empecé a estudiar la carrera. Y la verdad que, bueno, las dos cosas, estuve un par de años intentando hacer las dos cosas a la vez, pero el fútbol me llevaba mucho tiempo y tuve que tirarme por el lado de la carrera. ¿Pero en qué equipo jugabas? Yo jugué toda la vida en Galangreo. Y no les flores ese Camilo. Mires para ellos y para que quedes así medio atontado. ¿A que sí? ¿Viste qué movimiento tienen por la brisa? Esto creo que ya algodón de los prados. O algodón de les camperes o algo así. Porque visto de cerca allí como algodonín. Lástima allí este alambre de espín, jolín, que no podemos acercarnos por ahí y dar un paseín por ahí para que nos vierais. La joven parejina, caminando al lado de las flores. Esto y la separación entre concellos. Ahora estamos en Somieu y esto de aquí, Yete Berga. Y para evitar que los ganaos entren a pastar en el pasto que no les corresponde, pues entonces ponen esto. Estos concellos siguen siendo muy ganaderos, porque, mira, tanto Belmonte como Somieu, de Berga, siguen tirando del ganado como recurso. De Berga fue minero en su momento. Hasta hace no mucho tiempo, pues ya era un concello minero también. Pero hoy en día, lo que os queda ahí un poco es sí, turismo que hay, que empieza a espollecer estos últimos años, y el ganado. Hombre, yo desconozco la manera, pero sí es verdad que, bueno, cuando te mueves por aquí por los pueblinos, o son casas rurales, o turismo rural, turismo activo, o queda todo despoblado ya. Hombre, yo la solución no la sé, al final está claro que es atraer gente joven con trabajo, lo que ya hablaste muchas veces, el tema de las escuelas. Las escuelas, eso es muy importante. Para que la gente joven venga a los pueblos. Tiene que haber escuelas para los críos. Si no hay escuela, mal asunto. Aquí en esta zona, ¿y dónde se juntan los tres concellos?
Esteberga, Somiedo y Belmonte. y el Monte de Miranda, ¿no? Por aquí, sí. La vía romana viene siguiendo todo el Cordal, desde la zona de la cordillera Puerto La Mesa, y va directa a caer al centro de la región. Ahí en Grau, pasaba por Grau. Pero bueno, antes los caminos iban por sitios altos, porque los pueblos estaban en las laderas, no estaban abajo en el fondo del valle. Entonces había caminos a media ladera que iban uniendo pues pueblos como San Martín de Ondes, que está más allá, Llamoso, que está por aquí abajo, y después lo que lleva la comunicación con los puertos a los que subían los pastos y los pasos a los otros valles. ¿Viste los alimoches? ¿Dónde están? Una parejina, míralos ahí abajo. Ah, sí, Tengolos sí, ahí. sí. Se mueven en parejinas. Pasión, pero para toda Son la vida. monógamos, sí. Es una ave migradora, migrante, que viene a pasar los veraninos en la verde Asturias. Y crían por aquí, ¿no? Y crían por aquí. Sitios así de peñas, en zonas de difícil acceso, agrestes. Y un buitre guapo, blanco y negro, muy listo, según Félix Rodríguez de la Fuente, llamarlo el buitre sabio. Sargento Miguel, ¡Dígame! ordene a los hombres, enfilados, compañía, adelante, 1, 2, 3, 1, 2, Ni 3. caso. ¿No saben contar? No impones. No. No impones. Tan pequeñitos, tan grandes ellos. Estoy llegando a Tebergano, cachis en 10, con carácter. Ay, Miguelín, no te me tires ahí, que hay un muerto a lo mejor de hace 5.000 años. ¿Qué es esto, Camilo, aquí Bueno, medio? lo peor que te puede pasar es que te ortigues. Eso soy un ortigal. ¿Viste? Pero parece un túmulo. Ya está Fíjate. picándome todo. Estás ortigándote. Sal de ahí, Sí, hombre. sí. Sal de ahí, Es que yo, pues yo me tomé aquí en... va a venir la guaja tuya y va a zurrarme, que Ah, la no. culpa tengo la yo. Fíjate que hay como un anillo de tierra, ¿veslo? Alrededor nuestro. Así como si alguien lo hubiera amontonado. de excavar aquí dentro, ¿no? Aquí se conoce que excavaron buscando el juego de los bolos de oro, el tesoro de la montaña, El arca perdida. el ¿no arca sabes? perdida, y la bola. ¿Eso cómo llega? Ahí, debajo del pico del Michu. El la bola, llámase. Seguro que ahí estaba enterrado el que dejó Munuza. ¿Sabes qué? Lleva esa leyenda ahí por todos los lados, que los moros que escapaban llevaban un juego de bolos que pesaba mucho porque era de oro. Y ven dejándolos por... Y entonces guardármelo por ahí para que los caballos fueran más rápido. Y entonces la gente durante 2000 años dedicóse a buscar el famoso juego de bolos de Munuza, del Tarik, del Muza. Pero nunca encontraron nada, ¿no? Y el que lo encontró, Cayolo. Está bien. A ver, ¿qué traemos hoy de menú? Porque yo... Una empanada casera Ay, amigo. espectacular. De bonito y De bonito con dijiste. tomate. Bonito tomate. Masa casera, ¿eh? Jolín. Todo mola. Comer las cocinas así, hechas con amor. Hombre, me lo hizo una mujer. ¿Cómo se llama tu mujer? Ana. Pues muchas gracias, Ana. ¿Y vosotros cómo os conocisteis? Cuando estaba terminando la carrera, trabajaba en una famosa cadena de supermercados de aquí de Asturias. Y yo estaba de carnicero y ella de charcutero. Joder. Y justo coincidió que me movieron a mí de supermercado y ella se iba a otro sitio, dejaba la empresa. Entonces, bueno, organizamos toda la tienda, una cena, éramos como 25 en el supermercado y yo me dediqué a ir uno por uno a deciros, a ti ni se te ocurre ir a la cena. Hubo uno que me costó un poco convencerlo para que no fuera. Y cuando llegó a la cena pensando que iban a haber 25 personas, ¿Estabas tú solo? aparecí yo. Míralo. En principio quiso marchar para casa, pero luego... Este chaval. Entonces al final lo que tuvisteis fue vuestra cena romántica. Exacto. Claro, Ay. hombre, ya estaba un poco así... Y este chaval que viene aquí ahora, ¿dónde está el resto de la gente? Pero tú nunca Oye, habías venga, hecho algún así de esto así de... Hombre, yo recogía la charcutería, limpiabais los cristales... Los cuchillinos, afilabais Eso. los cuchillos. Cuando tenía que ir a merendar, vete tranquila que yo te doy la merienda que te cubro yo en la charcutería. Bueno, esos guiños, esas pequeñas cosines de... Oye, entrantes pedisteis embutidos, ¿no? Mira, ese día cenamos, que nunca lo volvimos a encontrar en otro sitio tan rico como lo que comimos ese día, cachopo de setes. Y no se nos olvida. Ella siempre gustó el mundo de la moda, de la ropa. Y la verdad que, bueno, después de dejar eso, ya cuando empezamos a estar juntos, decidimos que marcharnos para Madrid a buscar un poco les castalles. Sí, pero mira, toda esa gente está preguntándose, ¿pero qué carrera hizo Miguel? Hice economía aquí en la Universidad de Oviedo. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis por allí? Unos 10 años más o menos. Y ahora os volvisteis con una mano delante y otra atrás. Dijisteis, dejamos el curro y nos volvemos para Asturias, que es lo que queremos, ¿no? Más o menos. Joder, Más o menos. Llevamos tiempo ya con la idea. Hombre, la verdad que buscar trabajo es un trabajo ya. Eso no vas a esperar. Yo la verdad que más que buscar trabajo, yo siempre digo, porque bueno, las cosas están bastante complicadas. Yo lo que me dedico ahora es ir a las empresas directamente a ofrecerles proyectos. En lugar de ir a suplicar trabajo, que parece que hoy en día hay que suplicar trabajo, yo tengo una idea, tengo un proyecto
y bueno, pues esperar que alguna empresa me lo acepte. Así que bueno, terminamos la empanada y mira, tengo aquí un Istrueles que cogí ayer mi cría directamente del árbol, que tiene una pinta espectacular. Fresquines para el postre. Si no vamos al baño habitualmente, pues después de esto... Ese sí. Y un no parar. Y el riesgo que corres. Vamos a aprovechar que estamos en el punto más alto de la ruta de hoy para hacer el 360, porque más adelante ya no vamos a tener una oportunidad tan buena como esta. Y hoy tenemos un día espectacular, como el de la Caspa. Y vamos a entamar por la Vega Cueiro, que está ahí abajo, donde se celebraba hasta no muchos años una de las ferias ganaderas más importantes de Asturias. Mira qué guapa allí. Todo lo que quedan por ahí son restos de ruines de Les Cabañes, de lo que era la Braña. Ahí al fondo, la Sierra Laramo, con el Gamoniteiro a la derecha. Todo esto ya es Sobia, Peña Rueda, el Ferreirúa, la Peña Prieta, esta que está encima, arriba la Braña la Corra, y a todo aquí al fondo ya Penarniz, el Michu, todo eso, la Peña Michu, y nos damos un saltín y nos plantamos en el Mocosu, los Nuncios, por ahí está el Rabudasnu. Ahí, eso no los conozco, lo que me da mucha ilusión para seguir viviendo. La Fana Genestaza, el Mucheiroso, y el Valgavín, que tiene una antena arriba que ye pero guapa. La Sierra Couriu, por ahí al fondo estaría la Espina, y todos esos montes del fondo son montes de Tineo, de Salas, Valdes para atrás del Tou, y terminaríamos de nuevo en Cueiro. La verdad que hoy tenemos una vista del Copón. Nosotros vamos en aquella dirección, Cordal abajo. A ver, entonces, tú cuando vas a las empresas y les propones el proyecto, tú al final, ¿qué es lo que estás buscando, aparte del curro? Me tuve la sensación, y a lo mejor eso me lo enseñó el estar viviendo tantos años fuera. Yo no quiero tampoco llamarlo complejo, pero yo al final veo las empresas, y más las empresas de esta zona, de la comarca del Camín Real de la Mesa, que como que ellos diera miedo salir de Asturias. No, muchas veces dices, sal a vender a Madrid, o vete a Europa, o vete a no sé qué, y parece que son empresas tan pequeñines que eso asusta. Yeah. Y yo, por los trabajos que tuve hasta ahora, es un poco el miedo que... Mi trabajo era consistir un poco también en quitar el miedo a las empresas, que ir a vender a Dinamarca, que no era una locura. Que era como ir a vender a Valencia. Exactamente, que no hay ningún tipo de problema. Entonces al final los proyectos que estoy planteando es proyectos, por un lado, proyectos comerciales, bueno, depende del tipo de empresa, pero yo sí es verdad que me gustan las empresas pequeñinas. Estaba hace poco que me llegó una alegría que leí que una de ellas se asoció, firmó un convenio con una empresa de sidra, muy conocida aquí en Asturias también, para empezar a exportar a Estados Unidos. Y eso son las cosas que me gustaría plantear a las empresas de aquí, y sobre todo un poco también el recalcar la zona en la que estamos, que el Camín Real de la Mesa sea una marca de calidad y que las empresas lo utilicen como yo pertenezco al Camín Real de la Mesa. Y eso es sinónimo de calidad. La de mi madre. ¿Qué caballos más guapos? Los vestido aquí no sé, pero yo los de allá parecen más asturcones, ¿no? ¿Los dos de atrás? Sí, los oscuros. Pueden serlo. Sí, por el tamaño y el color, no sean asturcones. Pero este de pintes no, ¿eh? A mí sí no me suena asturcón por los pintes. ¿O por los colores? Yo les pintes sí, por los colores no. Ya, no tiene pinta asturcón, a lo mejor tampoco tiene color. Pues aquí antes había muchísimos más caballos, porque ya no es solo que haya caído la población y que haya menos ganaderos, sino que a lo mejor pasaron, creo recordar que eran 3.000 cabezas de 3.000 caballos los que tenían aquí a tiempo registrados, y ahora hay unos 800 o 1.000 caballos en el concello de Belmonte. Pues fíjate cómo ya no es solo que marche la gente, sino que se explota mucho menos y les va que está bien. Esta vega va 50 años, tenía que estar petada de ganado. Y la vega de Cueiro, en principio el nombre de Cueiro viene de la palabra cuero, ¿no? Que teóricamente en época feudal, cuando algún lobo o algún oso mataba al ganado de los ganaderos, estos tenían que dejar ahí una pieza de cuero al señor feudal como tributo. Recuérdame a los tínegues de los muertos, del Señor de los Anillos. Y todo esto que se ve por ahí podrían ser les cares de los muertos. Me intento saber. De los que estaban muertos después de una batalla muy sangrienta, en la que creo que habían ganado los malos. Acércate un poquitín más, a ver si meto la patona. A ver si te sale una mano por ahí. ¿Te viste cómo hundió el caballo ahí, la patona? Porque esos son los güeyes del caballo que va hasta allá. Mira, no es que está todo turbio ahí. Allí van a revolcarse estos gochonos. Mira. Fíjate. Mira lo que hay ahí. Para quitarse los garrapates. ¿Ves eso colorado que hay ahí? Calarginos. O sanguijuelas minúsculas.
Míralas, míralas. ¿Nunca se te pegó ninguna sanguijuela cuando era pequeñina? Porque yo recuerdo una vez quitarles a un amigo mío de la espalda. Estábamos en Palencia y fuimos a bañarnos ahí en una charca, bueno, en un río. Y cuando estamos sentados digo, coño, ¿qué tienes aquí? Y era como un gusaní colorado que debe ser como una sanguijuela pequeña. Y empezamos todos a mirar y a quitar los gusanos. Ahí estábamos todos tomados por la sanguijuela que nos iba a Son regalar. así, ¿no? Cuando crecen, más o menos. Cuando crecen son así. Una sanguijuela adulta debe ser una cosa así. De hecho hay gente que no sabe que hay sanguijueles por aquí. Yo no lo sabía. En algunos regatos, incluso bebederos de vaca y tal, hay sanguijuela. Yo recuerdo, sobre todo, ya la vi en León, Palencia y tal, y por aquí alguna vez, quiero recordar que grabamos alguna sanguijuela. Yo tuve suerte hasta ahora, que nunca me... Nah, pero para que se te peguen, tienes que estar metido ahí en el agua y en esa ciénaga y tal. Pero en sitios, por ejemplo, como el Himalaya, que uno puede pensar que cuando va al Nepal a hacer ahí no montaña, ahí no hay nada porque hay toda roca, pues en aproximaciones tienen que atravesar junglas, bueno, bosques de estos húmedos. Y las sanguijuelas pueden causarte problemas, se te meten entre las botas y después al quitarlas se te infecta y se te pone el pinrel que parece el pie de uno de los pitufos con esos zapatones así de grandes, tío. Ahí está la única casa que queda en pie. Lo que pasa es que probablemente esté cerrada. Antes casi todas las cabañas estaban abiertas, porque además ¿qué hielo que había dentro? Un camastro, una mesuca y ahí en la esquina el jar para hacer fuego. No había más. Pero entonces entamaron a arreglarles y tal, ponéis una chimeneuca curiosa. Casita de verano. Claro, a dejar comida, llevan la cocinilla de gas y esas cosas. Entonces empiezan a cerrarles. Vamos a mirar por delante, a ver qué tal está. Me acuerdo yo alguna vez de dormir dentro de cabañas de estes en el Collao de la Fuente, ahí en la zona de Vízcares. Y es un valiente. No, pero estaban abiertas. Y afuera llovía cántaros. Me cachis, llevábamos un poncho solo que estábamos mojándonos enteros. También en Brañagallones. Fíjate, pero mira qué puerta. SG. Podría ser Sousa González, que soy yo, pero no. Y mira, un símbolo celta, ¿eh? Un tetrasquel de estos. Esto y es el más símbolo vasco que... Castoriano. El auguro, que lo llaman. Estate quieto. Mira, ve. ¿Qué es eso? Un raposo. Yo un raposo, tío. Está buscando algo. Mira. Vamos a acercarnos un poco. A la hora de acechar a un animal hay que tener en cuenta la dirección del viento, para que nuestros olores corporales no lo alerten. Está viniendo de nordeste, o sea que estamos a favor de viento. Para, ¿qué tal? Así agachadinos camino. Bueno, yo no sé, yo agacho, no sé por qué, porque igual no hay falta, Pero bueno, tú sí, tú igual le conviene que te agacharas. Sí. Que estacas mucho. Mira, está buscando algo. No, es que está siempre en el mismo sitio. Está ahí en el canto, en el prado aquel, y está buscando algo. Mira, ¿ves que he hecho una carrerina ahora? Para un poco, sí. ¿Ves? Espera, que ahora marchó. Espera, vamos para allá un poco más. Vamos más para allá, Espera, para. Mira que nos vio. Mira qué susto, míralo. ¿Qué pasa? Mira cómo corre. Perdió la presa. Qué gallo. No, en cuanto echó 30 o 40 metros para allá, mira. Cachis en 10. Oye, documento de primer orden. Pocas veces se puede ver esto, ¿eh? Hombre, claro. Raposu, rapiega, rapusu. En castellano sería erzorro. Ahora voy a ofreceros, a vista de pájaro, este conjunto floral que tenemos aquí delante, que merece, o sea, hay mención pocos... especial. Sí. Véndense por ahí en las floristerías ramos de flores que no llegan a tener la belleza de lo que hay aquí debajo. Vamos a echar un vistazo. Abuelo de pájaro. Mira, por ahí tomillo, lotus montanus. ¡Oh, qué guapo! Mira qué colores, mira. Mira qué colores, blancos, amarillos, lila, morado, azulina. Mira aquellas rojas de ahí. Ese es lotus. Soy el lotus montanus. Ten cuidado con la mano, que hay una enredadera muy guapa aquí. ¿A que sí, Mira, alambre espino. ¿Para qué será esto aquí? Para que los vaques no se arrimen aquí a rascarse y acaben tumbando la valla. Coses. Belmonte, hasta 1850 o así, no fue así concejo que conocemos hoy en día. Pero eso ocurre con la mayor parte de las unidades administrativas que hay en España hoy en día. Fue en aquella época en la que ya se definió más o menos el mapa administrativo de España en general, tanto provincias, autonomías. Bueno, después fueron cambiando de nombres. Hubo concellos que se estiraron, otros que encogieron. Belmonte, hasta aquella época, era un par de territorios que eran realengos quiere decir que eran vasallos del rey, o sea, que pagaban directamente los tributos al rey, pero había una parte del territorio que
estaba dominada por un monasterio, por el monasterio de la Pedo, que estaba allá abajo en el valle. Los habitantes de ese territorio tenían que pagar los diezmos y una serie de impuestos a los monjes, al abad y a su gente. Pero no solo eso, sino que el monasterio tenía mucho poder sobre la vida de esta peña, ¿no? De hecho, tenían que pedir permiso al monasterio para casarse, por ejemplo. Y por eso, cuando el monasterio se desamortizó en 1837 y pasó a manos del Estado, se vendieron las tierras y el monasterio quedó ahí, decayó, porque la comunidad que había de monjes se fue para otro sitio, quedó en ruinas y aparte los habitantes, que os tenían mucha gana, aprovecharon los materiales del monasterio para hacer ellos casas y murios y puentes y todo eso. Y no queda nada. No queda nada ni de las casas. Del monasterio, no queda nada de nada. Y el algodonín sí que dije yo, algodón de los praos, o como se llame, que vimos en antes. Mira qué guapo. Por solo ver estas cocinas ya merece la pena salir. Aunque no hubieran para nada. Hoy estamos viendo unas cuantas cosas ya, merece la pena la ruta de... Oye, ¿qué estás grabando tú ahí? Quita para allá. A ver, espera, me cachis. Voy a utilizar el truco así que me enseñaste. Aprieta bien. Para que no se me vea. Si ahora tengo vientre plano, de figurín. No oye tableta, pero bueno, algún día llegaremos. Toro, qué guapo, ¿no? Mira, ahí lo tienes. Dice, está llamando a las féminas del harén. Mira, madre, vaya bicho. La de mi Son 2.000 madre. kilinos, tranquilamente, ¿eh? Está ahí corteseándola, a ver, mira, está coquinándola un poco, porque estoy una chamuerga, entonces aquí la vaca no se va a encontrar y tal, y va que... tú y yo seguimos como que no, Sí, que es la porque... cosa, ¡no! Ahí, venga, torete. Que sí, hombre, sí, venga. ¿No lo ves? Que te lo está pidiendo a mojíos. Míralo cómo va detrás. La otra va contoneando caderes y el otro va ahí de vamos, venga. Mira, Miguel, ¿sabes qué vamos a hacer tú y yo? ¿El qué? Vamos a tirar y vamos a dejarlos en paz. Vale. Lo van a agradecer, ¿eh? Va a agradecerlo, sí. Porque tengo miedo que se chine el toro y nos entre a cornaes a los dos. Hay otro toro al otro lado y va para allá, está diciendo, oye, chavalín, que estas son las mías. Mira. Y el toro está allí mirando para él como diciendo... En cuanto te despistes... Este igual llega grandón, demasiado grande para mí. Ya está, mira, está ahí metiendo, foceando con el matorral. Mira, ahora el otro. Ey, que igual tenemos hoy un encuentro, Mira, ahí, yo también hago esto con los patuques, ¿qué crees? Que y esto el único. Ahí, toma. Ya sabemos por qué los toros faenlo con el torero, porque el torero está vacilándolo y entonces el toro ponse nervioso. Están mirándose fijamente como un duelo de pistoles. Ven aquí si tienes lo que hay que tener. La berrea toril. Oye, pues para mí, que hay poques vaques para todo el terreno que tienen, Está desaprovechado este pasto. Ahí tenemos al ser más feliz de toda la vega. Mira cómo mueve el rabín. Está ahí tumbado más bien que el tato. Con la mami aquí, pastando. Qué preciosidad. Qué vega más guapa, tío. Estos de los pocos sitios en Asturias donde puedes ver así un espacio y las distancias. Porque, tan abierto, Joder, en otros sitios en Asturias dices, voy a ir hasta ahí. Y agarras el coche. Oye, pensabas que ibas a llegar en un momento y eches 45 minutos, una hora. Ay, coño, esto está lejos. Y una hora de coche y de tiempo, ¿no? Hombre, y lejos, una hora de coche. Hombre, tú si quieres vete para Madrid y vete un día a trabajar y espera... Y vete por el autobús y media hora en el autobús y luego vete al metro y 3/4 de hora al metro y luego camina 15 minutos. Coño. Eso para ir y luego para volver. ¿Tú cuánto echabas para ir a trabajar? Oye, la media era 1 hora y 1/4 para ir y 1 hora y 1/4 para volver. Para ir a trabajar, chaval. Sí, date cuenta que el concepto de distancia de Madrid que se tiene en Madrid aquí es diferente. Aquí en Asturias, en 1 hora de coche, plantéate donde quieres. Allí en 1 hora de coche, hombre, y un poco exagerado, pero voy a comprar pan. Tú mira el día que tuvimos hoy, la ruta tan guapa que hicimos. No, pena me da que al final el Camión Real de la Mesa, pues es un gran desconocido aquí en Asturias y yo creo que merece muchísimo la pena. Que además lleva una ruta muy fácil y muy asequible. Está allí cuesta abajo. Cachis en 10. Todavía os quejaréis. Habrá que poneros este cochecito. Bueno, rapaz, tú y yo vamos a decir adiós a esta gente. No hubo cima, pero bueno, al fin y al cabo disfrutamos del viaje y nosotros hubo vegas y estamos en otra de estas vegas. Nosotros siempre nos damos un abrazo de cumbre. Aquí nos vamos a dar el abrazo de vega. Ahí, chaval. Y
este y yo tenemos que seguir, porque la idea es llegar a Grado, tomar un culín, ¿no? Y si de día mejor. Y si de día mejor. ¡Hala! Abraham Lincoln decía: voy despacio, pero jamás desandando lo andado. Cuando recorremos parajes con la historia y la belleza como este Camín Real de la Mesa, somos conscientes de nuestra suerte. Porque nuestro patrimonio es un tesoro y preservarlo es una obligación para seguir caminando en la dirección correcta. Pues la dirección correcta ahora, pa' Grau.